Y el mundo, nuestro planeta, que se posiciona como el escenario sinuoso donde se desarrollan acontecimientos increíbles, extraordinarios, donde el tiempo recoge su propia historia, donde el tiempo enmarca casi como si fuese una pantalla que proyecta lo que sucede a modo de ventana indiscreta, todo lo que ocurre en nuestro hogar cósmico. Y a lo largo del tiempo el ser humano desde luego ha demostrado sus más diversas, vamos a decirlo así, cualidades. Algunas de ellas, desde luego, de luz, y otras, sin embargo, sombrías. Desde que el hombre es hombre, desde el principio de los tiempos, el misterio, lo enigmático, lo imposible, rodea nuestra especie. Quizá programas y espacios como este no hacen otra cosa que, de algún modo poner en alza este valor, porque, de algún modo también, ¿por qué no?, se aprende de todo lo bueno y lo malo que nuestra especie ha escrito en las páginas del tiempo, precisamente desarrolladas sobre la faz de la Tierra. Y sí, amigos, ¿por qué decimos, que nuestro mundo se posiciona casi como si fuese el escenario perfecto para todo aquello que conocemos y también desconocemos? De algún modo vamos a recorrer esta noche algunos territorios donde se describieron las páginas más enigmáticas y extrañas que llegan a nuestro tiempo en forma de costumbres, viejas costumbres. Recuerdo, porque hay que hacerlo, fecha marcada en el calendario, 18 de junio, Castillejar, Granada, un programa muy especial en el teatro precisamente de Castillejar, del municipio que va a acoger una serie de historias y compañeros que van a desarrollar sus charlas y ponencias a lo largo de una jornada completamente interesante propuesta por nuestros amigos de Grupo IPA. Allí estaremos nosotros, en el teatro de Castillejar, precisamente para contar historias antiguas, historias de otro tiempo, quizá la de los primeros pobladores de Europa. Mientras tanto, esta noche vamos a contar historias, vamos a cruzar las líneas del tiempo que nos llevan del pasado remoto hasta nuestra más rigurosa actualidad. Bienvenidos a Misterio en Red. Y decíamos al principio, y desde luego esto no es ningún secreto, que desde el principio de los tiempos el ser humano, y quizá usando el escenario, ese que se sitúa sobre la faz de la Tierra, en las profundas cavernas, y desde luego también en los oscuros y sombríos bosques, ha desarrollado a lo largo de su historia, a lo largo de nuestra historia, toda una serie de actividades, toda una serie de costumbres, toda una serie de, vamos a decir así, historias que llegan a nuestro tiempo en forma de cultura. Para muchos cultura desconocida, para muchos cultura olvidada, y desde luego para otros cultura recordada, bajo las más diversas formas. A lo largo de nuestro mundo y a lo largo de cualquier región que lo conforma, hemos contemplado cómo celebraciones, festividades, hacen alusión directa a cuestiones mucho más antiguas, humanas, que desde luego se acercan, se aproximan a lo inhumano, la realidad y la irrealidad que se vuelven a unir prácticamente en su punto primigenio, haciendo gala de su origen, haciendo gala del caldo de cultivo que vio nacer lo que hoy vemos como una celebración para muchos pagana. Y quizá es interesante de vez en cuando regresar a ese origen, poner la lupa donde comenzó todo. Quizá allí nos espera, amigos, estoy seguro, una lección que aprender y desde luego algo que descubrir. Y quizá esta noche es parte de nuestra premisa. Y si hablamos de culturas y de viejas celebraciones, y quizá también de las más diversas representaciones, la figura arcaica de la bruja, que regresa una y otra vez en su más arquetípica forma. Esta noche volvemos a poner la lupa sobre su silueta, pero lo hacemos de una forma diferente y distinta, porque nos acercamos a otro lugar, a otra región, allí donde la bruja también vivió durante un tiempo, allí donde dejó su huella, allí donde dejó su impronta, allí donde sigue siendo recordada, bajo una sutil forma, enmascarada en una celebración que para muchos quizá se les olvida ese origen. Y queremos conocer porque es parte de nuestra cultura. Hoy lo haremos con todo un maestro en su más, vamos a decirlo así, en su máxima expresión. Hoy está con nosotros, sobra cualquier presentación, nuestro buen amigo, nuestro compañero, Javier Arries. Compañero Javier, muy buenas noches. Hola Esteban, encantado de estar con vosotros de nuevo. La bruja como imagen pagana, la bruja como base, de nuevo, ¿no? Quizá por sus más antiguas actividades, si se puede llamar de esta forma,
que viene a nuestro mundo, cuando digo nuestro mundo, a nuestro tiempo, al momento contemporáneo, bajo celebraciones que desde luego no dejan de hacer alusión a otro tiempo, a otras culturas, a otras creencias, donde la realidad, Javier, se mezcla con la irrealidad, donde lo humano también se acerca a lo monstruoso, a lo espiritual, a la parte más oscura. Hoy apuntamos a un territorio, centro de Europa, norte de Europa, donde la bruja también tenía su actividad en otros tiempos. Sí. Y una actividad pues muy intensa. Vamos a hablar de la noche de Walpurgis, que es una seguramente, pues habrá algunos de nuestros oyentes que la conozcan porque ha aparecido también en muchos textos literarios, en cine de terror, y bueno, pues es una noche realmente curiosa, ¿no? Se celebra, es la noche que va del 30 de abril al 1 de mayo, pero fíjate qué curioso, porque del 30 de abril al 1 de mayo, esa noche de Walpurgis, que ya veremos por qué viene ese nombre tan peculiar, tan curioso, pues se supone que todos los demonios, los espectros, fantasmas y, como no, las brujas andan sueltas por ahí, ¿no? Esto te recuerda seguramente a otra fiesta del año, ¿no? Seguramente que es Halloween, que en el antiguo paganismo era Samhain, bueno, era el comienzo del año, y en toda Europa prácticamente, en la cultura celta, pero prácticamente en toda Europa, pues era un momento de tinieblas, donde también salían esos seres. Pues fíjate, qué curioso, ¿no? Al día siguiente, el 1 de mayo, tiene lugar una festividad que es cristiana. La fiesta cristiana en sí es la del 1 de mayo, que además se celebra en toda Europa, como ya veremos, y es la festividad de Santa Walburga en algunos países, sobre todo en el norte. Y esa otra festividad que se hace en la noche, pues es una fiesta pagana. Fiesta pagana que hace alusión a ese origen primigenio, la figura de la bruja, que de algún modo, bueno, se presenta bajo esa arquetípica silueta. Cuando hablamos de esta festividad, cuando hablamos de la Walpurgis, cuando hablamos de la representación de la bruja en el centro de Europa, en el norte de Europa, hablamos de esa imagen arquetípica, Javier, que todos podemos tener, ¿no? Como la bruja también, ¿no? En nuestro viejo país, en la vieja España. Sí, curiosamente, fíjate que Walburga o Walpurga, porque se traduce en castellano de diferentes formas, pues es un Valborg, sería también en sueco, que también tiene castaña. Suena extraño, ¿no? Suena como un poco misterioso, la noche de Walpurgis. Es curioso, pero fíjate que es el nombre de una santa, porque como te digo, el 1 de mayo, justamente, la Iglesia pues puso esa fiesta, una fiesta católica, en ese día. Y te cuento quién es esta mujer, Santa Walburga, porque es una santa. Curiosamente, en una noche de brujas, el día siguiente es la noche de una santa. Bueno, esta mujer fue una abadesa anglosajona del siglo VIII, fíjate, nos remontamos al siglo VIII, cuando todavía en Alemania había muchos paganos y pues algunos misioneros anglosajones venían desde Inglaterra a convertir a estos paganos al cristianismo, ¿no? Ella nació en Wessex, en una zona de Inglaterra, donde los anglosajones tenían uno de sus reinos, y dice la leyenda que era hija del rey Ricardo el Sajón, y bueno, pues el caso es que se fue de misionera a Alemania, ¿no? Allí, bueno, en Inglaterra recibió educación en el monasterio inglés de Wimborne, y allí aprendió a leer latín y a escribir, y esto, como dato curioso, esta mujer, entonces, esto la convierte en la primera mujer escritora de Inglaterra y de Alemania, así que es un personaje también, pues, curioso. Bueno, el caso es que viaja a Alemania como misionera. En el viaje se produce una fuerte tormenta, los marinos se atemorizan, como es normal, ella se arrodilla, reza y la tormenta se calma, ¿no? Lo cual fue tomado como un milagro, y esto le precedió en su viaje a Alemania, entonces ya era considerada como una santa en todos los lugares a los que iba. Fíjate qué curioso, porque esto coincide con uno de los poderes que además se atribuían a las brujas nórdicas, ¿no? El poder de controlar el clima. Ahí ya tenemos un punto, un nexo curioso. Bueno, su fiesta, en la mayoría de los países católicos, se celebra en realidad el día de su fallecimiento, que es el 25 de febrero. Pero en Finlandia, en Suecia, en Baviera, al sur de Alemania, en la parte católica, se celebra el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque en ese día se trasladaron sus reliquias. Fueron trasladadas por orden de un obispo, Otkar, un obispo que, según decía, se le había aparecido la santa y le había amenazado porque los trabajadores habían profanado su tumba, ¿no? Fíjate que le amenaza, o sea, la santa se enfada, se le aparece y dice, saca mis reliquias de allí, ¿no? Bueno, pues en una ocasión en la que se abre la tumba, se encuentra que su cuerpo
segregaba un óleo santo de un olor supuestamente maravilloso y especialmente emanaba de sus pechos, ¿no? Y eso es algo que se atribuye al cuerpo de algunos santos, que por esa razón se le llama el afori, portador de óleos, ¿no? Es uno de un santo pues curioso, ¿no? De estos cuerpos incorruptos que tienen una serie de propiedades después de muertos, pues esta mujer desprendía ese óleo, ¿no? Pues este óleo se consideraba maravilloso y ha sido repartido en varios lugares del planeta, o sea, está en muchos lugares, aparte de otras reliquias, pero este óleo se repartía por ahí. Fíjate que además se le considera una especie de talismán contra las brujerías, ¿no? Se supone que este óleo pues tiene mucho poder contra todo tipo de brujerías. De hecho, aparte a esta mujer se le atribuyen otros milagros, como por ejemplo un monje del siglo IX contó la historia de una chica llamada Friderada que parecía anorexia. En ese momento no existía ese término, ahora sabemos lo que es, pero él decía que esta mujer no comía, que lo vomitaba todo y que a partir de cierto momento dejó de comer. Pues nada, se la llevaron a su santuario y sanó. El caso es que pasado unos pocos años de aquello, pues empezó a venderse un milagroso aceite de Walpurgis que, según decían, pues eso, brotaba de la tumba de la santa y, como te digo, era muy poderoso contra hechizos y brujas, ¿no? Y esto es la fiesta católica, por decirlo así, que evidentemente fue institucionalizada después, algo más tapa, evidentemente. Hablamos de la noche de las brujas, no hablamos de Halloween, hablamos de otra festividad celebrada en el norte, en el centro de Europa, bajo la misma silueta, bajo la misma figura representativa de la vieja bruja, la noche en la que la realidad y la irrealidad toman forma a modo de homenaje a aquellas viejas culturas y costumbres. Javier, hablamos de una noche celebrada el 1 de mayo. ¿Qué se dice de esta noche? ¿Qué similitudes tiene con la festividad que nosotros podemos conocer, ¿no?, en nuestro país como la Noche de los Santos o, bueno, ahora ya americanizados, ¿no?, por Halloween? ¿Qué similitudes pueden tener? Pues evidentemente, fíjate que la noche es una fiesta no cristiana. Se conoce que la Iglesia dijo, bueno, esta gente, estos paganos celebran una festividad en esa noche, vamos a poner una festividad de una santa para tapar eso, ¿no?, para tratar de taparlo. De modo que la noche en sí, la noche de Santa Walpurgis, no es una festividad cristiana, sino pagana. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque en Europa, en la antigüedad, antes de que llegara el cristianismo, en Roma incluso, pero también en la cultura celta, en la cultura germánica, el 1 de mayo, digamos que en torno al 1 de mayo, había una festividad que pues era muy parecida a la del Samhain, ¿no?, lo que ahora se conoce como Halloween. En el calendario agrícola y ganadero de Europa, pues había una serie de hitos astronómicos, ¿no? El equinoccio de primavera, el solsticio de verano, el solsticio de invierno, el equinoccio de otoño y los tiempos intermedios, por decirlo así. Halloween indicaba el principio del año y en ese momento en el que el año estaba cambiando y entraba un periodo de oscuridad, pues se suponía que todos los seres maléficos, espíritus, no solamente los maléficos, sino los espíritus de los propios familiares, de los propios difuntos y antepasados, ¿no?, pues estaban libres. Hay montones de tradiciones que nos remiten a fuegos, a llamas, en principio en Halloween, para darle fuerza a ese sol que se está acabando y para iluminar la noche, ¿no?, para traer la luz y espantar un poco esas criaturas y también servir de guía a los difuntos de los propios antepasados para que puedan participar en esa noche con los vivos. Bueno, pues otro de estos hitos del calendario, justamente este 1 de mayo, ¿no?, donde los paganos, los brujos, los wiccans actuales, pues lo celebran como con el nombre de Beltane, que es un nombre en gaélico, ¿no?, de los celtas de Irlanda y de Escocia. Y es una noche que se celebra pues prácticamente en todas las comunidades paganas, se celebra como un coven, uno de los covens más especiales del año. El caso es que la gente normal, por decirlo así, el pueblo, pues lo sigue celebrando, y si te vas a Alemania, pues te vas a encontrar diferentes niveles de festividad, por decirlo así, ¿no? La gente que va allí porque es una fiesta y bueno, va a divertirse, por decirlo así. Además hay un monte del que hablaremos, en el que supuestamente esa noche el monte Brocken, en el que supuestamente las brujas esa noche se reunían porque, según una tradición, es el cumpleaños del diablo. Fíjate qué curioso. Tremendo. El 1 de mayo, cumpleaños del diablo. Entonces iban allí a sus aquelarres y, bueno, pues mucha gente va ahí a ese monte, el monte Brocken, que, como te digo, era uno de los lugares donde se decía que se reunían las brujas ese año. Es un monte muy alto en la cadena del Harz, en el sur de Alemania, en Baviera, y es de muy difícil acceso. Así que decían que las brujas iban montadas
inspiradas en sus escobas, en gatos, en machos cabríos y en todo tipo de instrumentos mágicos, ¿no? Para poder llegar a la cumbre donde se encontraban con el diablo, tenían sus típicas orgías, el aquelarre que todos conocemos. Bueno, pues mucha gente va a los pueblos de alrededor del monte para pasar esa fiesta, ¿no? Porque, bueno, pues para divertirse, como te digo, y además desde el siglo XIX, que es cuando empezaron a ir este turismo al monte, pues los pueblos de alrededor, por decirlo así, aprovecharon ese tirón turístico y ahora mismo prácticamente es una fiesta comercial y de turismo, ¿no? Y bueno, pero aparte de esto, como te digo, también van allí montones de comunidades de neopaganos, de wiccans, que supuestamente pues son los herederos de la tradición antigua, y evidentemente antes de toda esta explosión turística, por decirlo así, pues era normal en los pueblos de la región reunirse, hacer hogueras, fíjate, igual que en Halloween, en este caso para celebrar la llegada de la primavera y por lo tanto el comienzo de la estación en la que el ganado se reproducía, se iba a cosechar, y es una fiesta vinculada por lo tanto a la fertilidad. Fiestas, culturas paganas que desde luego quedan sepultadas por el tiempo, camufladas o dibujadas sobre una festividad que desde luego nada tiene que ver para muchos con lo que representan. Algo olvidado que nosotros queremos recuperar, queremos, vamos a decir, rescatar del olvido, ponerlo sobre la mesa y desde luego también, ¿por qué no?, lanzarlo como una propuesta turística, porque al final lo es, pero sin olvidar ese aporte didáctico que tienen este tipo de lugares y desde luego también, ¿no?, de costumbres. Hablabas de, otra festividad, el Festival Celta de Beltane, quizá por proximidad en el tiempo, no lo sé, quizá por proximidad en su origen, no lo sé. ¿De qué festival estábamos hablando? Pues es un festival que se celebraba, prácticamente es idéntico, lo que pasa es que no se llama allí la Noche de Walpurgis, pero responde a las mismas características. Y es un festival de origen celta que se celebra sobre todo en Irlanda y en Escocia, ¿no? En Escocia pues llegaron los colonos irlandeses y llevaron allí su cultura. Y es un festival muy antiguo que alude al dios Bel, que en el continente los galos y los celtas continentales los llamaban Belenos, ¿no? El dios Belenos, que es el dios celta del sol. De modo que allí es una celebración al sol, ¿no? Fíjate que en la antigua Irlanda, esa noche se encendía una gran hoguera en una colina denominada el Ombligo de Irlanda. Fíjate que las hogueras son siempre protagonistas, ¿no?, en este tipo de festivales. Y pues tiene lugar, prácticamente se identifica, se asimila la Noche de Walpurgis con el Festival de Beltane, porque obedecen prácticamente a la misma tradición antiquísima que prácticamente era común en toda Europa. Aparte de esta colina, el Ombligo de Irlanda, donde se enciende una gran hoguera, en todas las colinas de Irlanda pues también era costumbre que la gente se reuniera para encender hogueras que son símbolos precisamente de la luz y del sol. Además, fíjate, y esto seguramente te va a sonar porque se celebra también, pues no solamente en Inglaterra o aparte de Irlanda, con otros nombres se celebra también en la isla de Man, pero también en Galicia y, cómo no, pues en muchos lugares de España, ¿no?, que son los mayos. El día 1 de mayo también es una fiesta aquí y aunque no tiene ese nombre de la Noche de Walpurgis, pues es prácticamente lo mismo y se celebra de maneras muy parecidas, ¿no? Que en el Reino Unido, por ejemplo, es el Día de Mayo. Allí se cantan ciertas canciones especiales que aquí en nuestro país llamamos mayos. Se reúnen ramas floridas de espinas, se llevan a las casas a son de gaita y se dejan en puertas y ventanas, evidentemente, como un símbolo de protección y también como para atraer la fertilidad en la casa y para alejar, evidentemente, pues a todo bicho maligno que pudiera estar por esa noche rondando, ¿no? Fíjate que evidentemente hay mucho miedo por parte de ganaderos y de agricultores siempre en toda Europa, pues a que les gafen, por decirlo así, o que les hechicen su ganado o la tierra, ¿no? A que espíritus malos o personas que conocen las malas artes, pues siembren no el pánico en este caso, sino la peor de las cosechas, ¿no? Que se arruinen las cosechas y que el ganado pues no prospere o que enferme o llegue hasta morir. Más costumbres, te cuento por allí del Festival de Beltane, por ejemplo. Pues en esa noche las mozas solteras llevan ramas con flores, danzan alrededor de una hoguera, al amanecer van a un bosque, que se supone que en su momento sería un bosque sagrado, donde allí han plantado un poste de arce, de abedul
o un espino, y allí lo han coloreado, lo han adornado con cintas de colores, y esos postes se llaman el maypole, ¿no? La vara de mayo. Luego veremos que en España también hay cosas, pero que muy, muy parecidas. La esposa bueno, allí se elige una reina, ¿no? Del mayo, por decirlo así, y la esposa de esta vara de mayo, de este maypole, que es un poste, pero a veces es un árbol completo, pues se le llama Lady Flora, ¿no? Se la escoge entre las doncellas que bailan alrededor. Generalmente es una virgen, una muchacha virgen, y se la considera pues la esposa de esta vara de mayo, ¿no? Es un matrimonio sagrado. Fíjate que esto tiene mucho que ver precisamente con la prosperidad de la tierra, ¿no? Con la idea de la fertilidad. Además se dice, fíjate, que la corte de ambos, de ese poste, de esa vara de mayo y de esta Lady Flora, de esta reina del mayo, pues son las hadas, los duendes, los seres féricos que en esa noche supuestamente pues pululan, igual que también lo hacen en Samhain, ¿no? En Halloween. Bueno, esta vara evidentemente, si lo analizamos bien, es un símbolo fálico que en la antigüedad pues representaba a este dios celta, el dios Bel, el Belenor de los celtas continentales, y alrededor de él pues se lanza, y entre los anglosajones pues es normal que se aten los danzantes al tronco con ramas de colores y se entrelacen ahí de una manera muy curiosa, pues girando alrededor del poste y engalanándolo con esas cintas, ¿no? En cada pueblo se erigía un maypole de estos y se rivalizaba con los vecinos. A veces pues intentaban robar el del pueblo de al lado, los otros intentaban robar el tuyo, de modo que había pues grupos de muchachos que intentaban defender el maypole propio y al mismo tiempo ir a los pueblos de al lado a robárselo. Así que además es una fecha, en la que es muy habitual también el gastar bromas, a veces bromas pesadas, ¿no? En Alemania ha habido a veces incluso hasta disturbios, ¿no? Porque se lo toman demasiado en serio lo de hacer bromas y pueden llegar a ser pues lo que te digo, a generar incluso disturbios. Hay que tomarse la noche, fíjate que tiene varias lecturas, ¿no? Que estamos hablando de la noche de Walpurgis en Alemania, del festival de Beltane en el mundo celta, y en realidad por lo que tenemos son varias lecturas. Una primera, la lectura cristianizada, ¿no? Según la cual las brujas se reúnen esta noche con el diablo en uno de sus aquelarres más importantes y pues esto bebe de un miedo real que, como te digo, existía ya desde tiempos paganos, a que las cosechas fueron arruinadas por seres sobrenaturales, por personas hechizadas, por gente que practicaba las malas artes, etcétera. Otra segunda lectura, pues esas procesiones espectrales, es decir, el que todos estos seres salgan de noche y caminen libremente por la tierra, están asociados a las tormentas, tanto las de invierno como las de verano. Es cuando están esas tormentas, cuando la gente imaginaba que lo que ocurría ahí era un tropel de criaturas sobrenaturales que salían pues a pasear sobre el mundo, ¿no? Con esas tormentas, con esos vientos. Y generalmente en el mundo germánico, por ejemplo, se consideraba que era Odín, que salía con sus valquirias y con sus einerias. Fíjate que hay gente incluso que ha intentado hacer una relación entre esta Santa Valpurga y las valquirias, ¿no? Pero bueno, es muy traído de los pelos. El caso es que sí, había una tradición, una leyenda de la cacería salvaje, ¿no? Una especie de cacería sobrenatural en la que Odín, con sus valquirias y sus hombres muertos en combate, sus guerreros muertos en combate, los einerias, pues salía por ahí en el invierno. Esto además ha dado lugar a la Santa Compaña, ¿no? Este mito en Galicia. Así que fíjate que también tiene lo suyo. Podemos tirar de él y sacar muchas cosas. Y luego una tercera lectura en estas fechas, en tiempos paganos, era pues eso, como te digo, la celebración del poder y de la luz, ¿no? La gente se congregaba alrededor de las hogueras y pues muy probablemente sacerdotes y sobre todo sacerdotisas se reunían con la gente para hacer todo tipo de rituales que trajeran prosperidad y para saludar a la primavera y a la fase cálida, ¿no? del año en la que se abandonaba ese periodo de luz que era el invierno, que era terrible. Y escuchamos al maestro Vangelis casi como homenaje, no solo a las viejas historias sucedidas en nuestro mundo, sino también a los grandes maestros que ya nos observan desde las estrellas, contando también su propia historia. Y esta noche, quizá poniendo la lupa sobre un territorio, sobre un terreno, sobre las viejas creencias perdidas en el tiempo y que de algún modo son merecedoras de ser contadas y rescatadas a través de la palabra. Quizá como lugar, como escenario posible donde criaturas y extraños rituales se conjugaban con la eterna y
vieja figura de la bruja, hablabas de ese monte, el Monte Brocken, y casi como el escenario, ¿no? Un escenario señalado que de algún modo sigue siendo escenario en nuestros días, y hablabas o nos apuntabas, un curioso, vamos a llamarlo así, ¿no? Efecto. Sí. Espectro de Brocken. ¿De qué estamos hablando? Porque esto, oye, hay que ponerlo para muchos, cuando escuchan la palabra espectro, pueden también lanzar una idea equívoca. ¿De qué hablamos? Pues verás, es un efecto muy curioso. Efectivamente, como decíamos antes, prácticamente en toda Alemania, en Finlandia y en todo el norte se celebra esta noche de Walpurgis, y se creía que las noches salían y se reunían sobre todo en bosques muy alejados y en sitios muy de difícil acceso, ¿no? Y en Alemania, en Baviera, este lugar privilegiado era el Monte Brocken, que como te digo se ha hecho muy famoso, pues por ejemplo porque aparece en el Fausto del poeta Goethe, ¿no? Fausto, como sabemos, es un personaje, una vieja leyenda a la que Goethe le dio forma en su obra. Era una persona favorita de Dios, pero tiene tal ansia por saber y por conocer a toda costa y cueste lo que cueste, que está incluso a punto del suicidio si no lo consigue. El caso es que se le aparece un perrillo un día, que en realidad es Mefistófeles, un diablo, con el cual hace un pacto para que le enseñe absolutamente todo, todas las ciencias y también todos los placeres, y lo firma con sangre, ¿no? Y Mefistófeles se sirve de Fausto mientras... cuando haya muerto, pues él tomará su alma, y mientras tanto le sirve a él cuando esté en vida, pero al morir Fausto, pues su alma será de él, vamos. El caso es que entre dos actos hay una curiosísima descripción en la que Mefistófeles se lleva con sus artes mágicas a Fausto, ¿no? Hasta el Monte Brocken, y allí pues Fausto ve un aquelarre en toda su dimensión. Bueno, la descripción de Goethe es maravillosa, lo recomiendo si pueden, que lo lean todos si no lo han hecho, que lo lean todos nuestros oyentes. El caso es que en el Monte Brocken hay todo tipo de leyendas asociadas, sobre todo a esta noche, ¿no? Leyendas hay a montones, porque como te digo es un monte, el más alto de los montes Herz, allí en Baviera, y es pues... impresionante. Y hay un curioso fenómeno, un fenómeno atmosférico que se llama, como bien dices, el espectro de Brocken. ¿Por qué? Porque fue reportado por primera vez en ese monte, aunque luego ha sido visto y bueno, se conoce en otros sitios, ¿no? Pero cuando se reportó de una manera más o menos fidedigna, por decirlo así, fue ahí en el Brocken. ¿En qué consiste? Bueno, pues el Brocken suele estar casi siempre cubierto de nubes y de niebla, ¿no? Entonces, generalmente los montañeros suben por los senderos difíciles que suben hasta la cima, y hay un momento dado en el que dejas abajo o dejas a tu lado la niebla y las nubes quedan por debajo de ti, ¿no? Aparte de que estén también a tu alrededor. Cuando el sol incide, si te das la vuelta y le das la espalda al sol, el sol incide sobre ti y crea una sombra sobre la niebla que es espectacular. Yo invito a nuestros oyentes a que busquen por ahí imágenes, fotos de este espectro de Brocken, y pues se van a maravillar porque es curiosísimo. Como digo, la sombra se proyecta sobre las nubes y sobre la niebla y parece gigantesca. Además, como la niebla está en movimiento y las nubes también, parece que se está moviendo, pero además de ese halo extraño que tiene forma a veces de espectro o de ángel, a veces son algunos objetos como otros picos los que se proyectan, creando formas fantasmagóricas absolutamente increíbles e inquietantes, muy inquietantes, pero además es que alrededor de la sombra se genera una especie de arco iris de forma circular en el que están todos los colores y que parece como un halo, ¿no? A veces en algunas fotos uno parece que está viendo la manifestación de un ángel. Es curiosísimo y invito a los lectores a que lo vean porque de verdad merece la pena y es espectacular. Y es un fenómeno que, como te digo, pues llaman así, espectro de Brocken, porque parece que de repente te das la vuelta y hay un fantasma oscuro, negro por un lado, rodeado de un halo de luz misteriosísimo, enorme, que te sigue y sigue tus movimientos, curiosamente, ¿no? Y es, bueno, pues es espectacular. Evidentemente, pues te puedes imaginar que este efecto, que no es difícil verlo en el monte, pues ha provocado montones de leyendas allí y ha alimentado todavía más la fama del Monte Brocken como lugar mágico y lugar donde pues aparecen todo tipo de criaturas. Y perseguir, desde luego, este tipo de lugares, este tipo de entornos, no es otra cosa que perseguir las viejas historias que se esconden
en las más diversas regiones, en ocasiones compartiendo un mismo guión. Quizá también el guión de la persecución, el guión, del miedo, vamos a llamarlo así, el guión de la fatalidad. Y a lo largo de la historia, uniendo persecución, uniendo miedo, uniendo fatalidad, y desde luego también esa imagen de la bruja, pues aquí no iba a ser menos, porque resulta que al igual que en España, la figura de la bruja fue perseguida también en Alemania, quizá de una forma incluso más severa, ¿no es así, Javier? Pero mucho más. Como te digo, hay un miedo en toda Europa, en la Edad Media, evidentemente, sobre las brujas, pero ya se detecta en tiempos paganos. Es decir, ya hay escritores cristianos que dicen que los paganos pues sacrifican a gente porque consideran que es una bruja y que es un hechicero. Ya hay textos en los que se dice que los paganos también lo hacían. Es decir, hay un miedo en toda Europa, evidentemente, a que el ganado y la forma de vida de uno, que es el ganado y la agricultura, pues sean fastidiados, ¿no?, por este tipo de personajes, por decirlo así. De modo que ese miedo a la bruja ha estado siempre ahí. Y explotó de una forma pero brutal, una salvajada, una auténtica locura, una oleada. Ahí, y mira, nos va a servir este programa para quitar un par de tópicos que no son ciertos. Por ejemplo, la persecución de las brujas no tiene lugar en la Edad Media, sino en la Edad Moderna, es decir, a partir del siglo XV, no en la Edad Media. De hecho, en la Edad Media se consideraba herético creer en las brujas, es decir, creer que el diablo podía darle poderes a unas señoras o a unos señores que se reunían para rendirles culto, era considerado como una herejía, era como impensable, como que eran cosas de viejas y de locos, ¿no? O sea, no se podía pensar. Y de repente, pues hubo un cambio en la mentalidad europea que fue tremendo. Hay varios hitos que van provocando esta cacería tremenda, ¿no? A finales del siglo XV, Inocencio VIII pues cambia de opinión, la Iglesia cambia de opinión con una bula que Inocencio VIII proclama, que es la Summis Desiderantes Affectivus, y que eso abre la cacería de brujas. Es decir, en esta bula el Papa dice que sí, que las brujas sí existen, y ahora se considera herético no creer en ellas, y además dice que hay que perseguirlas. Ocurre además que esto se produce en un momento en el que hace muy poco tiempo, antes de que se produjera la bula, pues hay un libro que causa furor en toda Europa, que es el Malleus Maleficarum, el martillo de brujas, escrito por 2 dominicos alemanes que estaban absolutamente locos. O sea, la lectura de este libro es demencial y pues creó un ambiente de psicosis en toda Europa, pero brutal. Y en España pues llegó parte, pero no llegó prácticamente ni una décima parte de lo que ocurrió en Europa, en Suiza o en Alemania. Suiza y Alemania tienen digamos que el triste récord de tener las cacerías más salvajes y los resultados más brutales de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Alemania pues comenzaron con los procesos de Nuremberg en 1555, en el siglo XVI, y a partir de ese momento pues fue horroroso. En el siglo XVI, por ejemplo, hubo una cacería en la ciudad de Bienenstein, por poner una, que acabó con la ejecución de 67 mujeres, y esto fue el comienzo. A partir de ahí empieza la fiebre y una locura absoluta. Se llevan a cabo juicios masivos en los que se ejecuta a personas de todo sexo y de toda condición y de toda edad. La locura masiva que se produjo hasta el siglo XVIII en Alemania, pues dejó incluso aldeas enteras prácticamente despobladas, ¿no? Y de aquí pasó a los países nórdicos. Un ejemplo, por ejemplo, el juicio de brujas de Wurzburgo, ¿no?, que tuvo lugar en el siglo XVII. Fue uno de los juicios más horrendos, un juicio masivo de los que tuvieron lugar en Europa. 219 adultos y niños de ambos sexos, y niños pero hasta de 7 años, fíjate lo que te digo, fueron ejecutados en la ciudad. Y en los alrededores de la ciudad se asesinó hasta 900 personas. Esto es solamente una de las cacerías. Solamente un jesuita que confesaba a las brujas se manifestó en contra de aquella locura, y porque decía que las confesiones evidentemente se habían sacado bajo tortura. El hombre, después de tantos horrores, encaneció repentinamente y escribió un manuscrito donde denunció toda aquella locura. Lo hizo circular de manera anónima porque temía correr la misma suerte que el resto de los ejecutados. En total fueron ejecutadas unas 60.000 personas, Esteban. 60.000 personas. De locos. El 70% de ellas mujeres. Pero ojo, que a veces también se dice que todo eran mujeres. No, es
un 30% de hombres, que ojo, que también es una cifra significativa. Evidentemente un 70% de mujeres es tela. ¿Por qué? Porque se perseguía sobre todo a las parteras, a las que se suponía que tenían conocimientos de magia para asistir en los momentos de dar a luz. A muchas de ellas se les atribuía también abortos, que las pagaban para producir abortos. Se suponía también que tenían conocimientos de hierbas. Se echaba también un ojo sobre aquellas mujeres ancianas que no se podían valer, muchas de las cuales pues también acababan un poco pues mal de la cabeza por la edad y por el aislamiento social en el que tenían, y algunas de ellas se trataban de defenderse diciendo que te hechizo, que te lanzo un hechizo. Aquello era evidentemente pues su sentencia de muerte. Pues este tipo de personas evidentemente pues eran el caldo de cultivo perfecto para la persecución, pero como te digo, los testimonios que tenemos es que aquello alcanzó prácticamente a personas de toda condición, incluidos también nobles y burgueses con mucho dinero. O sea que se escapó de madre de una manera bestial. 60.000 personas, fíjate lo que te digo. Hablamos de persecución, hablamos de fatalidad, hablamos de brujas y no solo de brujas, porque resulta que en países escandinavos, vamos a llamar, hubo otro tipo, ¿no? Vamos a decirlo así, de persecución, de juicios, no solo a las brujas, sino también a las personas que de algún modo eran acusadas de haber tenido trato con seres o criaturas, no sé si llamarlo mágicas, espirituales, personas que de algún modo habían tenido, o eran acusadas, ¿no?, de haber tenido contacto con ese otro lado, con ese otro mundo, con criaturas provenientes, ¿no?, de una naturaleza alejada del hombre. Esto también ocurría y también se ejerció una fuerte persecución, ¿no?, en contra de estas presuntas personas. Sí, tenemos de todo. Evidentemente, una de las acusaciones principales era el comercio con Satán, por decirlo así. El pacto, ¿no? El pacto era, bueno, mal visto. O sea, ibas a la hoguera condenado, pero derechito. Pero aparte, pues, asociado sobre todo al poder de la magia y de la brujería y al contacto con otros seres que te podían dar otros conocimientos que no estaban bien vistos, pues en estos países también se dieron juicios de lo más curioso. Voy a hacerte un repasito así de casos curiosos, porque esta cacería de brujas, que ya te digo que en Suiza y en Alemania alcanzaron proporciones salvajes, que en comparación, en Portugal se quemaron, por ejemplo, 4 brujas nada más. En España, pues unos cientos, que jolín, es una burrada, evidentemente, pero en comparación con 60.000 personas, pues deja mucho que desear. En Italia fueron 30 y pico, quiero recordar. En el sur la cosa no llegó a tanto. De hecho, en España, la Inquisición, que se supone que es la principal causante del exterminio de hombres y mujeres por brujería, pues en realidad se dedicaba más a perseguir sobre todo a gente, a judaizantes, es decir, a personas que en realidad eran judíos pero se habían cristianizado de manera aparente y seguían siendo judíos en su culto doméstico, por decirlo así, moriscos, herejes de otro tipo. Pero las brujas en general eran consideradas por los inquisidores como mujeres con mala cabeza, es decir, que estaban locas, o cuentos de viejas, ¿no? O sea, que no les hacían mucho caso. Evidentemente hubo juicios como el de Zugarramurdi, pero como te digo, no fueron tan cruentos ni mucho menos como en el centro de Europa. En Islandia, curiosamente, mucha gente que fue procesada lo fue por tener libros de magia rúnicos, es decir, por practicar la vieja magia. Y en esa vieja magia, además, entre los encantamientos que había, los muchos encantamientos que había encantamientos para entrar en contacto con elfos, con trolls y otras criaturas que le daban al mago pues conocimientos y poderes de todo tipo, ¿no? Y eso es una de las cosas por las cuales eran acusados también. En Islandia, fíjate que de 350 procesos, hay registros solamente de 125, tan solo 9 de los acusados eran mujeres. En Islandia la cosa se invierte. De estos 125 casos que conocemos, solamente 9 mujeres, el resto hombres, lo cual pues invierte todo esto. ¿Por qué? Porque estos libros de magia que se perseguían mucho allí en Islandia, quien lo tenían eran generalmente pues eruditos y eclesiásticos que tenían acceso a estos libros, con lo cual pues ahí la cosa cambiaba. Y como te digo, pues eso era un acicate para que fueran condenados. Pero en el resto de países escandinavos, como Dinamarca y Noruega,
aparte de la cacería de brujas, generalmente muy a menudo asociadas al cambio del clima, porque en muchos países como Dinamarca se vive de la pesca y eso era pues algo terrible, y en las costas de Noruega y de Suecia, que es la parte más poblada de esos países, pues también. Fíjate que antes hablamos de Santa Valburga y que uno de sus primeros milagros, su primer milagro, era haber rezado a Dios y haber calmado una tempestad. Bueno, pues esta propiedad, como te digo, perdón, estaba asociada a las brujas del norte, ¿no? A las brujas danesas y noruegas, de las cuales se pensaba que tenían poderes sobre el clima y que desataban tormentas, traían a todo tipo de criaturas y de demonios que subían por los barcos y los hacían zozobrar y bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? De este tipo de acusaciones sobre el clima había pues muchísimos. Pero lo que decías, había también procesos en los que, aparte del diablo, estaban implicados otras criaturas, ¿no? Criaturas paganas. Fíjate que incluso el propio Odín, en tiempos tan posteriores a la cristianización como el siglo XV, hay un sueco, un tal Ragnvald Odenskar, un ladrón de iglesias, que robaba pues las joyas que pudiera haber en las iglesias, y acabó confesando que rendía culto a Odín en el siglo XV, cuando ya en el siglo X pues, prácticamente toda Europa estaba cristianizada. A finales también de siglo, otro sueco, Erik Clauson, un sirviente que había robado a su señor, también acabó confesando que rendía culto a Odín. Pero no solamente a los viejos dioses, también a otras criaturas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el juicio contra Karin Svetonder, a mí me encanta, esto fue en 1656. Esta mujer, Karin, había, pues afirmaba que había tenido relaciones con un personaje que se llamaba Alva Kungen, que significa algo así como rey de los elfos, ¿no? Alva significa elfo, Kungen es como king, rey. Bueno, pues de manera más familiar, este personaje, decía ella, se hacía llamar Alva, que significa en sueco elfo, es decir, que era un elfo. Ella lo describía además como un hombre muy bello que lucía vestidos dorados y lo había conocido en el monte Gonskul. Esto de los montes es muy recurrente para hacer magia y para conocer a todo tipo de personajes del otro mundo. En el interior de ese monte, decía ella, decía que reinaba este rey sobre su gente, ¿no? Y había participado en banquetes élficos, también había tenido relaciones con Alba y producto de esas relaciones habían sido 7 hijos que, según ella decía, Alva Kungen se había llevado a su mundo en cuanto nacían, ¿no? Fíjate que no se la juzgó por tener trato con seres demoníacos, sino por bestialismo. ¿Te imaginas, Esteban? Tremendo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque evidentemente los elfos no son de la especie humana. Con lo cual, el trato con ellos, el trato carnal con ellos era considerado como bestialismo, curiosamente. Tremendo. Entonces se la juzgó por esto. Afortunadamente, fue tomada como una enajenada y se dijo de ella que es que los seres demoníacos que habitaban en el monte pues la habían perturbado, ¿no? Y que no decía más que cosas raras porque estaba hechizada de alguna manera y se salvó la pobre mujer. Otro caso, por ejemplo, el de Jacob Jacobson, un joven de 22 años, que este hombre pues le contó al vicario del pueblo que un día fue a pescar y vio ante él un camino que otras veces que había ido a pescar pues no se encontraba allí, ¿no? Y de repente aparece ese camino ahí como de la nada. Bueno, él se interna y automáticamente aparece en un salón de lo que él llamaba y que se llama allí todavía los Smafolk, la gente pequeña, ¿no? Otra denominación para los elfos y este tipo de criaturas. Decía este hombre que hay una hermosa doncella, le había invitado a comer y beber, pero que a él le dio miedo, no quiso comer ni beber nada y rezó para que Dios le sacara de allí. Así que los que estaban por allí se enfadaron mucho al oír el nombre de Dios y lo echaron. Cuando regresó a casa, decía él que habían pasado 4 días, cuando para él solamente había sido un momento. Afortunadamente para él también, el vicario tampoco le tomó en serio. Pero no siempre ocurre así. En otro caso, un ladrón fue condenado a muerte por confesar que había sobrevivido gracias a tener relaciones sexuales con una Skogsra, que es un espíritu femenino del bosque que a veces se enamora de seres humanos o los seduce y les procura pues caza y alimentos, ¿no? Y él había sobrevivido gracias a esas relaciones sexuales y este hombre sí fue condenado a muerte, ¿no? Hay muchos casos extraños, curiosos de este tipo en los que se condena a seres humanos por tener tratos sexuales, relaciones sexuales con elfos, con Huldra, que es otro personaje de los bosques, del cual si quieres hablamos también. Son unas mujeres que supuestamente andan solas por el bosque, son de tamaño medio, una estatura media, pero muy hermosas y que bueno pues van seduciendo a cazadores y bueno pues
en algunos casos estos se producen también juicios contra cazadores, leñadores, etcétera, que han tenido tratos también con estas judras, supuestamente, ¿no? Así que la cosa allí es bastante pintoresca. Y desde luego, entre criaturas antiguas, regresamos a esa vieja figura, porque lo es, antigua, la figura de la bruja, rodeada de seres extraños, criaturas imposibles, quizá vinculadas también al mundo natural y de algún modo vinculadas a figuras mucho más antiguas. Porque podríamos poner una pregunta, Javier, sobre la mesa. ¿Quiénes eran realmente estas brujas? ¿Hacían alusión directa quizá a figuras mucho más antiguas? Claro, sí, efectivamente. Antes hablamos de eso, del miedo que se tiene a las personas que tienen conocimientos y que las utilizan como malas artes, ¿no? Eso lo ha habido siempre. Son hechiceros paganos, en algunos casos eran benéficos, benévolos, en otros casos pues eran maléficos, y se les perseguía, ¿no? Como se hacía también posteriormente, cuando el paganismo ya no existía y fue erradicado. Entre esos personajes también pues había una serie de mujeres a las cuales se le atribuían una serie de poderes, pero que eran reverenciadas en el mundo pagano. Es decir, se perseguía evidentemente a aquellos que podían hacerte daño, tus cosechas, a tu vida, a tu gente, pero había una serie sobre todo de mujeres, que eran reverenciadas en grado sumo, ¿no? Que son en las sagas nórdicas aparecen denominadas como, por ejemplo, como volva, ¿no? O mujeres que practican determinadas artes, ¿no? Como la escapona, es decir, diferentes denominaciones para lo que seguramente eran sacerdotisas, que eran muy queridas por el pueblo, pero mucho. Que probablemente, porque además tenemos algunos registros de autores clásicos, como Tácito, que cuando entran en contacto con los germanos nos describen algunas de sus costumbres, y entre ellas nos cuentan cómo ciertas mujeres ancianas con su pelo blanco y suelto, pues hacían de sacerdotisas, ejecutaban a prisioneros y se manchaban con la sangre de esos sacrificios. Evidentemente los germanos hacían sacrificios a los dioses, sacrificaban a los prisioneros, etcétera. Bueno, pues había algunas mujeres que se encargaban de este oficio, llamémosle entre comillas. También hacían sacrificios de animales, con lo cual, pues además la sangre de esos animales sacrificados era como algo mágico y bendito que se esparcía sobre el altar y sobre la gente que asistía a la ceremonia, de modo que estas mujeres pues se manchaban de sangre sus túnicas blancas. Esto, como te digo, ya hay autores clásicos que nos lo comentan. Pero además tenemos registros también en época vikinga de cómo estas mujeres pues eran reverenciadas, como te digo, en grado sumo, tenían un escalafón social muy alto, se las respetaba mucho. De hecho, tenemos enterramientos en los que han aparecido pues en barcos funerarios, en los típicos barcos vikingos, como el barco de Oseberg, estaba pues había allí un par de cadáveres, y entre ellos era una mujer que había sido enterrada, una mujer mayor, que probablemente era una de estas sacerdotisas porque tenía la típica vara que es descrita en muchas sagas con forma de huso en la punta, o de una casa, y determinado tipo de hierbas, etcétera, y tipo de cuentas de ámbar y cosas que evidentemente nos hablan de que era una mujer que ejercía artes mágicas y artes religiosas, ¿no? Entre ellas la adivinación. La adivinación entre las sacerdotisas eran consultadas muy a menudo precisamente por sus dotes adivinatorias, ¿no? En el caso de los antiguos germanos, algunos autores clásicos nos dicen que eran veneradas como diosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos incluso nombres de ellas, Veleda. El caso es que, fíjate, esto quedó evidentemente en el ideario popular, ¿no? Después de la cristianización todavía el recuerdo de estas mujeres seguía vivo. Y si nos vamos a Holanda y si nos vamos a algunas zonas de Alemania, nos encontramos con un curioso personaje que son las damas blancas. Y estas damas blancas, pues en algunos casos parecen tener rasgos de elfos, pero por otro lado recuerdan mucho, por sus atributos también, a aquellas viejas sacerdotisas. Te cuento, cuando una mujer de este tipo, una sacerdotisa, moría, se le hacía un túmulo, se la enterraba con todos los honores, y luego se pensaba que ella, como otros personajes que podían haber tenido una importancia para su pueblo, para la gente, se convertían en difuntos muy buenos que todavía seguían velando sobre los suyos, y se convertían en elfos. Y curiosamente,
pues muchas de estas damas blancas se parecen, tienen muchos rasgos, como digo, a estos elfos. Los elfos son considerados, de hecho la palabra elfo significa luz, se consideran seres luminosos, radiantes, y estas mujeres aparecen como mujeres, en algunos casos muy bellas, con vestidos blancos, y en otros casos, fíjate qué curioso, se las describe como mujeres ancianas vestidas de blanco, pero con los vestidos manchados de sangre. Y eso recuerda mucho a esas sacerdotisas que evidentemente se manchaban de sangre con los sacrificios. Se las encuentra, además, estas damas blancas suelen aparecer en montículos, en antiguas tumbas, al lado de megalitos, es decir, en sitios en los que se enterraba precisamente a estas sacerdotisas, con lo cual pues todo parece una referencia a esas viejas sacerdotisas. Hay incluso una ilustración en un libro del siglo XVIII en el que hay una mujer blanca sobre un túmulo, sobre su propia tumba, alrededor hay animales sacrificados, sacrificios de sangre, y la gente venerándola alrededor. Y estas damas blancas ahora en tiempos cristianos, pues como te digo, han quedado traducidas a elfos, o por otra parte han sido también demonizadas por efecto evidentemente de los predicadores, y se las teme, ¿no? Porque se dice que por la noche pueden ser mujeres muy perversas que van ávidas de vengarse de los hombres que se vayan encontrando por ahí, etcétera. De hecho, hay un cuento o varios cuentos, lugares sobre todo en Holanda, unas especies de grutas o de pozas que se dicen que están habitadas por damas blancas en grupos de 3, y que estas damas blancas se alimentan de gatos o de personas. Y hay un curioso reto que tú puedes hacer en alguno de estos pozos, que son lugares geográficos concretos, que es el de echarles un asador y decirles que ahora salgan a por la presa, que eres tú, y tienes que salir corriendo. Deportes tremendo, curiosísimos, ¿no? Tremendo. Sí, como deporte, como actividad. Curiosísimo. Sí. Y hay montones de cuentos en los que algún joven o algún pues envalentonado dice, pues yo lo voy a hacer, y les echa el asador, que generalmente son en grupos de 3 las que viven en esas pozas, las damas blancas, y les dice, ahí está el asador, ahora id a por la presa. Y él sale a caballo corriendo derecho hacia la casa, y escucha el ruido de ellas detrás, ¿no?, intentando agarrarle. Cuando llega a la casa y salta con el caballo y entra en el establo, o bien entra en la casa él, cierra la puerta, se oye detrás, ¡pum!, el golpe de un hacha o del asador que las ha lanzado, y se han librado por los pelos, porque ya una vez que están en casa no les hace nada, como en el juego. Estoy en casa, no me puedes hacer nada. Curiosamente. Bueno, pues estas digamos que figuras folclóricas como las damas blancas, que reciben también otros nombres y aparecen en muchos lugares de Europa, pues bien podrían ser una referencia a estas sacerdotisas. Dicen además que las damas blancas te pueden enseñar en momentos de enfermedad, pueden enseñarte hierbas que curan las plagas, etcétera. Y evidentemente una de las cosas que hacían estas sacerdotisas pues era curar, ¿no? Era sanar con sus conocimientos de herboristería. También son buenas para pedirles ayuda cuando una mujer va a dar a luz, cosa que también era algo recurrente entre las viejas sacerdotisas. Las viejas sacerdotisas fueron convertidas en brujas malignas, en seres del otro mundo que tenían una magia pues que te podía hechizar y prácticamente pues te podían matar, ¿no?, con sus artes mágicas. De modo que muchas de estas brujas pues en realidad no son más que el recuerdo de esas viejas sacerdotisas a las que se le atribuían poderes sobrenaturales, ¿no? Aparte de que siempre ha habido lo que se llama en Europa, en toda Europa se llaman además de la misma manera mujeres y hombres sabios, hombres y mujeres que tienen esos conocimientos de herboristería, a los que se acude para sanar dolencias, para que te vean el futuro, para encontrar cosas perdidas, para asistir en los partos, y que bueno, pues son de alguna manera una pervivencia posterior de esas sacerdotisas, y que además estaban, como siempre, como no, en el ojo de mira de los persecutores, ¿no?, de aquellos que hacían esas tropelías de las que hablábamos antes. Y qué maravilloso es poder descubrir, poder aprender, poder conocer a través de las historias, a través de la historia, a través de la palabra, a través de la comunicación y a través de la voz de un maestro, de nuestro buen amigo Javier Arries. Hacía tiempo que no pasabas por aquí, desde luego. Sí. Para nosotros, como siempre, pues un placer. El tiempo que reclama su espacio, el tiempo también que comparte, pues su franja, para que podamos a su vez compartir con todos nuestros amigos pues estas historias de las que nutrirnos entre todos. Y es luego también, pues el tiempo que como enemigo para ciertas cosas aplica su costumbre y nos avisa de que llegamos a nuestro fin. Javier, a mí no me queda otra que darte las gracias, como siempre. Pues prácticamente una clase magistral
de historia a través de una serie de lugares, de zonas, que corresponden quizá al viejo territorio de las brujas, que en nuestro tiempo se diluye entre festividades y otro tipo de cuestiones más destinadas al ocio y al turismo, pero que de algún modo siguen apuntando, pues de algún modo a ese origen primigenio, donde la realidad y la irrealidad, lo decíamos al principio, se unían en una sola frontera, y desde luego donde ha dejado, ¿no?, su marca, que ha perdurado a lo largo de la historia hasta nuestro tiempo. Como siempre, un placer, Javier, mil gracias, te esperamos de nuevo, como siempre, esta es tu casa. Yo encantado de cuando queráis. Y recordad que aquí también tenemos esa festividad, el 1 de mayo, los mayos en toda España. O sea, buscad sobre eso porque también hay muchas cosas que nos remiten a lo que hemos contado. Venga, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Javier. Y desde luego hay lugares que tienen su propia historia, que esconden su propia crónica. De forma sorpresiva, en ocasiones aparecen cuando uno indaga en el lugar correcto. Yo conozco, y estoy seguro que vosotros también, innumerables rincones que precisamente hacen eso, albergar como si fuesen una cápsula del tiempo la vieja crónica que dio origen a la historia que custodian. Y recientemente había unos amigos que me visitaron en Marbella, ya lo saben, yo resido en esta ciudad, y me hablaron de un lugar. Hicieron una ruta de senderismo a lo largo de una serie de colinas y de montañas que cubren toda la ciudad de Marbella, y me hablaron de un lugar que de algún modo les impactó: la Cruz de Juanar, uno de los montes más altos de la zona. Es conocida, desde luego, por los vecinos, por la gente que de algún modo nos hemos criado en las costas de Marbella y desde luego también a los pies de sus montañas. Y en la Cruz de Juanar precisamente encontramos el icono, el monolito que da nombre a esta zona, una cruz de metal. La historia que esconde, fraguada bajo una vieja leyenda casi olvidada por los más jóvenes, pero bien custodiada por los vecinos pues más añejos de la zona, es curiosa y nos habla de una serie de pescadores en una noche peligrosa, bajo una tormenta desde luego que atentaba contra sus propias vidas. Tal fue el miedo que pasaron estos pescadores, que de algún modo se encomendaron a Dios y dijeron allí que si salían con vida, subirían una cruz de metal a la primera montaña que divisaran. Desde luego, la que vieron, así como la que nos llega a nuestros días, fue la Cruz de Juanar, y allí, casi en su cúspide, coronando la colina, se encuentra este crucifijo. Pero, ojo, esta cruz de metal, que da nombre al lugar, que da nombre a la montaña, esconde una historia más antigua. Y desde luego lugares como este, rincones como este, se posicionan como antiguas bibliotecas de lo extraño, de lo olvidado, libros escondidos entre muros de piedra, historias enterradas en la tierra, quizá también en las profundidades de algunos lugares, bosques, cuevas y también nuestros mares, lugares que describen historias pendientes de ser descubiertas. Nosotros seguiremos indagando para traerlas aquí y contarlas. Gracias por estar con nosotros. Hasta dentro de 7 días, amigos.